La vida tiende a lanzarte sorpresas inesperadas, especialmente cuando crees que lo tienes todo bajo control. Nunca imaginé que volver a casa después de la universidad me pondría en una situación tan complicada, pero aquí estoy. Soy Emilio Torres y estoy a punto de contarles cómo mi mundo se puso de cabeza. Al principio, regresar a vivir con mi padre, Javier, y mi madrastra, Mariana, parecía una buena idea. El mercado laboral era difícil y quedarme con ellos mientras buscaba trabajo tenía sentido financiero. Mariana había sido mi madrastra durante 13 años y siempre nos llevamos bien. Mariana tenía 60 años, pero se mantenía con una gracia y energía que la hacían parecer mucho más joven. Se mantenía en forma con yoga y natación, y su cabello castaño con mechones plateados enmarcaba perfectamente su rostro amable. Siempre había sido más una amiga que una madrastra. Las primeras semanas de regreso en casa fueron cómodas y rutinarias. Papá trabajaba largas horas en su empresa de construcción, mientras Mariana manejaba su pequeño negocio en línea desde casa. Yo pasaba mis días enviando currículums y preparándome para entrevistas. Esa mañana fatídica comenzó como cualquier otra. Tenía una entrevista de trabajo importante más tarde y me estaba preparando en el baño. El vapor de la ducha había empañado el espejo y me estaba afeitando cuidadosamente cuando escuché un suave golpe en la puerta. La voz de Mariana se escuchó preguntando si podía tomar rápidamente su medicamento del gabinete. Sin pensarlo dos veces, le dije que entrara. Siempre habíamos sido casuales con esas cosas en nuestra casa. Entró con su habitual bata de seda, alcanzando el gabinete sobre el lavabo. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Al estirarse, su bata se enganchó en el tirador del gabinete, haciendo que se abriera. El momento se congeló en el tiempo, nuestros ojos se encontraron en el espejo empañado, ambos conscientes de la situación. Mariana rápidamente recogió su bata, sus mejillas enrojecidas. Lo siento mucho, Emilio, por favor no le digas a tu padre sobre esto, susurró antes de salir apresuradamente. Ese día no pude concentrarme en mi entrevista porque el incidente de la mañana seguía repitiéndose en mi cabeza. Mariana me evitó el resto del día y la cena esa noche fue incómodamente silenciosa. A la mañana siguiente encontré una nota deslizada bajo mi puerta. La elegante caligrafía de Mariana pedía que habláramos en privado cuando papá se fuera a trabajar. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. Nos encontramos en la cocina después de que papá se fue. Mariana se sentó frente a mí, sus manos alrededor de una taza de café, luciendo más vulnerable de lo que jamás la había visto. Emilio, sobre ayer comenzó, su voz temblando ligeramente. Admitió que el incidente en el baño había despertado sentimientos inesperados. Confesé que no podía dejar de pensar en ese momento. La tensión en la habitación era palpable mientras nos sentábamos allí, ambos reconociendo que algo había cambiado entre nosotros. Mariana extendió la mano sobre la mesa, su mano tocando la mía, un simple contacto que envió electricidad por mi cuerpo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, estábamos de pie cerca el uno del otro, la luz de la mañana iluminando el rostro de Mariana, destacando la incertidumbre y el deseo en sus ojos. El tiempo pareció detenerse mientras nos acercábamos, nuestros labios se encontraron en un beso suave y vacilante. Duró solo segundos, pero se sintió como una eternidad. Nos separamos y la realidad de lo que habíamos hecho nos golpeó a ambos con fuerza. Mariana retrocedió, su mano cubriendo su boca. Esto está mal, susurró, pero sus ojos contaban una historia diferente. Sabía que debía haber estado de acuerdo y alejarme, pero algo me mantuvo allí. Los días siguientes se convirtieron en un delicado baile de miradas robadas y distancias cuidadosas. Ambos intentamos actuar con normalidad alrededor de papá, pero la tensión subyacente era imposible de ignorar. Cada toque accidental, cada momento a solas se cargaba de emociones no dichas. Comencé a inventar excusas para quedarme más en casa, fingiendo trabajar en solicitudes de empleo mientras realmente esperaba momentos a solas con Mariana. Ella parecía hacer lo mismo, encontrando razones para estar en cualquier habitación en la que yo estuviera. El sentimiento de culpa era evidente en su rostro, su habitual compostura se resquebrajaba. Necesitamos hablar sobre esto, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó a mi lado en el pequeño sofá,
lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su familiar perfume de lavanda. Hablamos durante horas sobre todo y nada, sobre lo mal que estaba esto o lo bien que se sentía, sobre la imposibilidad de nuestra situación. El sonido de la puerta al cerrarse nos devolvió a la realidad. Papá había llegado temprano y nos separamos rápidamente arreglando nuestra ropa y cabello. Esa noche, sentados frente a papá en la cena, el peso de nuestro secreto se sentía aplastante. Él hablaba sobre su día, completamente ajeno a cómo su hijo y su esposa habían pasado la tarde. Mariana apenas tocó su comida. Después de la cena, Mariana dejó una nota en mi habitación. Encuéntrame en el jardín a medianoche. Sabía que debía ignorarla y terminar esto antes de que fuera demasiado lejos, pero no pude resistirme. No puedo dejar de pensar en ti, Emilio. Sé que es terrible, pero nunca me había sentido así antes. Sentados juntos, nuestros muslos tocándose, el aire nocturno era frío, pero yo me sentía acalorado. Lo siento, dije. La confesión flotó entre nosotros como algo tangible. Nos besamos de nuevo, más apasionadamente esta vez, sus manos explorando mi pecho mientras las mías trazaban la curva de su cintura. La naturaleza prohibida de nuestra conexión solo lo hacía más intenso. El ladrido de un perro a lo lejos nos sobresaltó. La realidad se impuso. Estábamos al aire libre donde cualquiera podía vernos y el riesgo que estábamos tomando de repente parecía una locura. Mariana se levantó, enderezó su ropa y comentó: no podemos hacer esto aquí, pero sus ojos prometían más. Acordamos ser más cuidadosos, encontrar momentos más seguros para estar juntos. Los días siguientes fueron una tortura, viendo a Mariana con mi papá, fingiendo que todo era normal mientras nuestro secreto compartido ardía intensamente. Cada cena familiar se convirtió en un ejercicio de autocontrol. Comencé a tener problemas para dormir, pensando en Mariana en la habitación de al lado. Las paredes parecían demasiado delgadas, la casa demasiado pequeña para la magnitud de lo que ocurría entre nosotros. Una mañana encontré a Mariana sola en la cocina y el recuerdo de nuestro primer beso allí pesaba en el aire. Sin decir una palabra, se acercó a mis brazos, encajando perfectamente. Sabíamos que jugábamos con fuego. Cada toque, cada momento robado nos acercaba más a ser descubiertos. La atracción entre nosotros se había vuelto imposible de resistir. Mariana intentaba mantener límites, pero cada vez que estábamos solos, esos límites se desmoronaban. La tensión crecía día a día. Momentos simples se cargaban de significado. Cruzarnos en el pasillo, mirarnos a los ojos en la mesa, breves toques mientras lavábamos los platos. Papá notó que algo era diferente, pero lo atribuyó al estrés de buscar trabajo. Si tan solo supiera la verdadera razón del cambio en el comportamiento de su hijo y su esposa, con el paso de los días, nuestra conexión se hizo más fuerte. Lo que comenzó como una atracción física se desarrolló en algo más profundo y complicado. Compartíamos pensamientos y sentimientos que nunca habíamos expresado a nadie más. La culpa permanecía, pero era eclipsada por la intensidad de nuestros sentimientos. Cada día nos acercaba más a un punto de no retorno, una decisión que cambiaría todo. Una mañana, el cambio comenzó como cualquier otro día. Papá se había ido temprano al trabajo y encontré a Mariana en la cocina haciendo café. Llevaba la misma bata de seda de aquella primera mañana en el baño, pero esta vez no había nada accidental. Nuestros ojos se encontraron en la cocina y sin decir nada nos acercamos. El café quedó olvidado. Mariana se rozó contra mí, sus manos deslizándose bajo mi camiseta. Este beso fue diferente, desesperado, hambriento y lleno de semanas de deseo contenido. La levanté sobre la encimera de la cocina y me coloqué entre sus piernas mientras nos besábamos. Su bata se abrió y esta vez no hubo disculpas incómodas ni prisa por cubrirse. Su piel era suave bajo mis manos, su respiración pesada contra mi cuello. Lo que sucedió era inevitable. Nos unimos en un abrazo apasionado, olvidando temporalmente las consecuencias. La encimera de la cocina, donde había desayunado durante años, se convirtió en el escenario de nuestro primer encuentro íntimo real. Después, nos abrazamos mientras la realidad volvía lentamente. El reloj de la cocina marcaba ruidosamente, recordándonos que el tiempo no se había detenido, aunque así lo pareciera. Los dedos de Mariana trazaban patrones en mi pecho mientras recuperábamos el aliento. No podemos deshacer esto, susurró, su voz una mezcla de satisfacción y preocupación.
Encontramos formas creativas de estar juntos, mañanas tempranas antes de que papá se despertara, tardes cuando él estaba en el trabajo y momentos tranquilos en el jardín después del anochecer. Mariana parecía rejuvenecer cada día, su felicidad la hacía radiante. Me encontraba cayendo más profundamente en nuestra conexión física, que se volvía más emocional y compleja. Pero la culpa comenzó a consumirnos. Cada vez que papá abrazaba a Mariana o me decía lo orgulloso que estaba de mí, sentía como si un cuchillo se retorciera en mi estómago. Lo estábamos traicionando de la peor manera imaginable. Una noche, mientras estábamos juntos en su sala de yoga, Mariana comenzó a llorar, diciendo que no podíamos seguir haciendo esto, pero sus brazos se apretaron a mi alrededor incluso mientras pronunciaba esas palabras. La sostuve cerca, respirando su familiar aroma a lavanda. Lo sé, respondí, pero ninguno de los dos hizo un movimiento para soltarnos. Nos habíamos vuelto adictos el uno al otro en esta conexión prohibida que habíamos creado. A la mañana siguiente, papá anunció que tenía que irse en un viaje de negocios de una semana. Mariana y yo evitamos cuidadosamente mirarnos, ambos sabiendo lo que eso significaba. Una semana entera de libertad para estar juntos. Esa semana fue como vivir en un sueño. Cocinamos juntos, vimos películas, nos acurrucamos en el sofá y pasamos largas horas explorando nuestros cuerpos y mentes. Pero la realidad tiene una forma de irrumpir incluso en los sueños más perfectos. A mitad de semana, papá llamó para decir que podría regresar temprano. La noticia nos puso en pánico. Cuando regresé a casa esa noche, Mariana me esperaba en el jardín. Se veía hermosa en la luz tenue, pero había tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Necesitamos hablar, dijo, señalando el espacio a su lado en el banco. Me senté, mi corazón pesado con el conocimiento de que todo lo que habíamos comenzado se basaba en mentiras y traiciones. No podemos seguir viviendo así. Sabía que tenía razón, pero la idea de terminar las cosas me hacía sentir un nudo en el pecho. Tu padre no merece esto y tú mereces una relación normal con alguien de tu edad. Sus palabras dolieron, aunque sabía que eran ciertas. Mariana era la esposa de mi padre, y no importaba cuán fuertes fueran nuestros sentimientos, ese hecho no cambiaría. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, con las manos entrelazadas, viendo la puesta de sol. Todo se sentía final, como si estuviéramos asistiendo a un funeral por algo que apenas había tenido la oportunidad de existir. Debería mudarme, finalmente dije. Era la única solución que tenía sentido. Quedarme en la casa y ver a Mariana todos los días mientras intentaba suprimir nuestros sentimientos sería imposible. Mariana sintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Creo que es lo mejor, pero Emilio se volvió hacia mí, sus ojos intensos. Necesito que sepas que lo que sucedió entre nosotros fue real. No fue solo atracción física o una crisis de mediana edad. La traje hacia mí una última vez, memorizando la sensación de tenerla en mis brazos. Lo sé, susurré en su abrazo dulce y amargo. Contenía todas las cosas que no podíamos decir, el arrepentimiento, el amor, los sueños imposibles que nunca exploraríamos. A la mañana siguiente le dije a papá que había encontrado un apartamento más cerca de la ciudad, donde había más oportunidades de trabajo. Él se sorprendió, pero me apoyó, orgulloso de que tomara la iniciativa en mi carrera. Mariana me ayudó a empacar, ambos cuidando de mantener una distancia adecuada. Ahora, cada mano que se rozaba accidentalmente, cada mirada atrapada, se sentía como una despedida. El día que me mudé fue desordenado y equivocado en todos los sentidos, pero también fue genuino, poderoso y transformador. Meses después conseguí un buen trabajo y comencé a salir. Intenté seguir adelante, pero ocasionalmente tarde en la noche pensaba en esas semanas con Mariana y el amor imposible que experimentamos y tuvimos que dejar ir. Aunque papá y Mariana siguen casados, cuando los visito ahora, Mariana y yo mantenemos una distancia cuidadosa, nuestros secretos enterrados de forma segura en el pasado, pero a veces, cuando nuestras miradas se cruzan en la mesa, lo veo allí, el eco de lo que compartimos, el recuerdo de esos días y noches apasionados, el sabor agridulce de un amor que nunca pudo ser. La vida tiene una forma de sorprenderte y mostrarte que el amor no siempre sigue las reglas que creemos que debería. A veces brilla intensamente y se apaga rápidamente.